buenas noches. Nuestro trabajo de investigación se llama Análisis de accidentalidad laboral por uso inadecuado de elementos de protección personal en empleados de la empresa Frasma Plomería y Suministros SAS. Nuestro grupo está conformado por Maite Leal, Manuel Portela, Sandra Barbosa y Yuri Caro. Nuestra agenda está conformada por la introducción, objetivos, marco metodológico, resultados, análisis de resultados, conclusiones y por último, recomendaciones. La introducción. Un ambiente de trabajo saludable es uno de los intangibles más relevantes con el que debe contar una organización y en general cualquier población. Esto implica que la seguridad y salud en el trabajo debe ayudar a las diferentes entidades a ser productivas a la vez que se preocupen por el bienestar de los empleados. Considerando lo anterior y teniendo en cuenta que el trabajo es uno de los factores más importantes en el crecimiento de la mayoría de los países y de los seres humanos y que las condiciones laborales negativas en un lugar de trabajo pueden afectar el bienestar y la capacidad laboral de los trabajadores, se ha realizado un análisis enfocado al seguimiento y evaluación del uso de los elementos de protección personal en los trabajadores que están en el rango de edad de 28 a 37 años, teniendo en cuenta las diferentes áreas de la empresa Frasma, Plomería y Suministros SAS. Esto encaminado a asegurar el bienestar integral de todos los trabajadores ofreciendo un medio laboral seguro. En nuestros objetivos, objetivo general, analizar los accidentes y enfermedades laborales generados por el uso inadecuado de los elementos de protección personal. Objetivos específicos fueron identificar las principales causales, analizar y evaluar los factores de control, producir una medición con indicadores y por último recomendar medidas de sensibilización. Nuestro marco metodológico tuvo un paradigma positiva, cuantitativa, empírico, analítico y racionalista. El alcance fue de tipo correlacional. Nos llevó a dos tipos de variables de relación, que fueron uso de elementos de protección personal y accidentes de trabajo. Cordial saludo, miembros del jurado. Para proseguir con nuestra sustentación, voy a hablar de lo que en el marco metodológico conocemos como diseño de estudio de contexto. En este caso, lo primero que identificamos es que nuestra investigación es de tipo observacional. Quiere decir que vamos a analizar dos fenómenos, dos variables, pero no vamos a intervenir directamente en los resultados que estas arrojen. En el contexto de nuestra empresa es una empresa Frasma, Suministros, Plomería SAS, y es una empresa dedicada al área de la construcción. Nuestra población objetivo es el 100% de los empleados de la empresa y tenemos un universo poblacional de 10 trabajadores con edades entre los 27 y los 38 años. Nuestros instrumentos a utilizar van a ser las encuestas para la recolección de la información y las gráficas y las tablas para la interpretación de los resultados. Para llegar a los resultados pasamos por un proceso que inicia con la recolección de la información, el procesamiento de la información, la codificación de la información, pasa a la tabulación de la información, las gráficas y finalmente una interpretación de los resultados obtenidos. Nuestro primer resultado fue que en la mayoría de los trabajadores afirman hacer uso adecuado de los EPP. Sin embargo, hay una porción de los trabajadores que afirman no usar tapabocas ni gafas de seguridad. Para nuestro segundo resultado, lo que obtenemos es que la mayoría de trabajadores utilizan los EPPs que tienen con casco, con botas y y otra protección similar. Sin embargo, del 80% de los trabajadores que tienen que utilizar el tapabocas, solo lo utilizan el 30% algunas veces. Para nuestro tercer resultado, observamos que del 90% de los trabajadores encuestados no utilizan el tapabocas por una picazón que se genera y el 70% no lo utilizan por el tamaño inadecuado de este. Y en el caso de las gafas de seguridad, el 90% de los trabajadores encuestados no lo utilizan por la picazón y el 10% no lo utilizan debido al tamaño inadecuado de las mismas. Les dejo proseguir con mi compañera en este proceso de la sustentación. En nuestra encuesta tuvimos en cuenta 7 preguntas para aplicarlas a nuestros trabajadores. Entonces, la primera,
¿Ha estado incapacitado por un accidente de trabajo? El 60% de los trabajadores respondió que no. En la segunda, ¿ha estado incapacitado por una enfermedad laboral? El 100% de los trabajadores respondió que no. Para la tercera, los equipos de protección colectiva están implementados en su área de trabajo. Solamente el 10% de los trabajadores respondió que sí. Para la cuarta, ¿ha ocurrido algún tipo de accidente? El 40% respondió que sí. Para la quinta, cuando ocurrió el accidente, ¿estaba utilizando los elementos de protección personal? Solamente el 30% de los trabajadores respondió que sí. Para la sexta, ¿se sintió protegido con los elementos de protección personal? 40% respondió que sí. Y para la última y séptima, el 80% de los trabajadores respondió que sí había recibido capacitaciones acerca del uso adecuado de elementos de protección personal. Tuvimos en cuenta 3 indicadores: trabajadores capacitados 100%, de cobertura al 100% y eficacia de la capacitación al 95%. De cobertura al 100%, ya que las 52 capacitaciones programadas se realizaron. La eficacia de la capacitación al 95%, porque de los 4 puntos esperados obtuvimos 3.8. Severidad de accidentalidad, es de notar que ya no se hace de forma anual, sino mensual. Tuvimos 5 accidentes reportados, 1 por mes. El más grave fue en el mes de abril. Entonces, para los meses de enero, agosto y octubre, tenemos que se perdieron 15 días de trabajo por 100 trabajadores, esto debido a los accidentes laborales. En abril, 25 días perdidos y en septiembre, 20 días perdidos. En cuanto al uso real de PPs en personas que han tenido accidentes de trabajo, el 100% de las personas que tuvieron accidentes de trabajo tenían en el momento botas de protección, uniforme, cascos y guantes, siempre utilizándolos. En cuanto a las gafas de seguridad, solamente el 75% de los trabajadores los tenían y los utilizan algunas veces. En cuanto al tapabocas, solamente el 25% de los trabajadores los utilizan algunas veces. En cuanto a las estrategias que vamos a tener en cuenta o se deben tener en cuenta, están las estrategias de sensibilización, en donde se quiere concientizar al trabajador sobre los riesgos a los cuales está expuesto y también realizar charlas sobre alcohol y sustancias psicoactivas. Capacitación, en donde se incluya cuál es la debida realización de sus actividades, cómo manejar un entorno laboral y cómo manejar el estrés. De prevención, con programas educativos en donde se expongan carteleras con los riesgos a los cuales están expuestos y también un sistema de sugerencias. Y por último, pero no menos importante, los factores de control en donde se esperan hacer inspecciones más seguidas, tener los procedimientos de trabajo documentados y sustituir lo que nos genera un riesgo y peligro a los trabajadores. Para la verificación de la hipótesis, nosotros utilizamos el método del chi cuadrado, el cual consiste en comparar el x cuadrado calculado, que era 10.64, con el x cuadrado teórico, que era 12.59. Como fue menor el x cuadrado calculado, se aprobó la hipótesis nula, la cual dijo que no existe relación entre el uso inadecuado de los elementos de protección personal por parte de los trabajadores y los accidentes laborales que se presentaron en la empresa Frasma Plomería y Suministros SAS. Como partes de los resultados, obtuvimos que según las encuestas, el 80% de los trabajadores fueron capacitados. Sin embargo, nosotros hicimos una comparación con los datos que tenía la empresa y sin embargo, el 100% de los trabajadores fueron capacitados. Además, en esta investigación se presentaron 2 limitantes. El primero fue el tamaño de la muestra. Como fueron solo 10 trabajadores, no se pueden generalizar los datos de esta investigación. El segundo fue que no se encontraron enfermedades laborales en la empresa, por lo que no se permitió su análisis. Además, en el tercer trimestre de trabajo fue donde más accidentes de trabajo se presentaron. Como conclusiones, tenemos que la mayoría de los trabajadores utilizan los elementos de protección personal. Entre estos, el 100% utiliza lo que es el uniforme, el casco y las botas de protección personal. Y la resistencia al uso de elementos de protección personal se dio por picazón y por el tamaño inadecuado. Además, la empresa no necesita ejecutar más controles en relación al uso de los elementos de protección personal, ya que, como se evidenció en la hipótesis, no hay una relación con estas. Además de las recomendaciones que tenemos, es seguir realizando las charlas y capacitaciones. Además, asegurar el suministro de los elementos de protección personal y las tareas adecuadas para cada uno de los trabajadores, realizar las inspecciones y controles diarios y brindar un acompañamiento a las actividades. Esta es nuestra bibliografía. Muchas gracias.